impresionante venir a la iglesia y hablarles hoy de cualquier otro tema que no sea esto que está ocurriendo en el mundo. Los cristianos no podemos estar ignorantes de lo que está ocurriendo en el mundo y escúcheme, de lo cerca que está el fin del mundo. Y si usted cree que es que ya se ha hecho una muletilla decir que el fin está cerca, después de que usted escuche este mensaje se va a dar cuenta y va a tener una convicción total de que realmente está cerca el fin, porque hoy vamos a hablar de 5 profecías que son las 5 profecías más irrefutables y las más claras de que estamos realmente en el tiempo, en los últimos tiempos. Vean lo que dice Lucas capítulo 12. Vamos a empezar por acá. Lucas capítulo 12, versículo 54. Lucas capítulo 12, versículo 54. Dice así la palabra de Dios. Decía también a las multitudes. ¿Quién decía? Jesucristo. Decía también a las multitudes: cuando veáis una nube que sale del poniente, al momento dicen: viene un aguacero, y sucede así. Versículo 55. Y cuando sopla un viento del sur, decís: habrá calor abrasador, y sucede. Versículo 56. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿y cómo no sabéis distinguir este tiempo? Ustedes saben cuántas personas se convirtieron al cristianismo en los 2 años y 4 meses del ministerio de Jesucristo. Tal vez usted dirá: no, se tuvieron que haber convertido miles de personas, porque la Biblia habla de la multiplicación de los peces, 5,000 personas. Luego la Biblia vuelve a narrar que Jesús hizo ese milagro otra vez y fue ante 4,000 personas. Ahí tenemos ya solo en 2 milagros 9,000 personas viendo el ministerio de Jesús. Y quizás tú piensas que las personas que se convirtieron a lo largo del ministerio de Jesús fueron miles de personas. Según Hechos capítulo 1, solo 120 personas se convirtieron al Señor. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo es posible que después de tantas señales y de tantos milagros y de tanta palabra, solo 120 personas se convirtieron? Es que esto estaba profetizado por Isaías, cuando Isaías dijo: anda pues y dile a este pueblo, de oído oiréis, y viendo no percibiréis. Y dice la Biblia que estaba profetizado que el corazón de la generación de Jesús se iba a endurecer. ¿Saben ustedes qué fue lo que condenó la generación de Jesucristo? Lo que los condenó fue, escúchenme bien, que ignoraron las señales proféticas del tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Por eso se condenaron. Por esa razón. Vieron las señales, apareció el Cristo, Jesucristo apareció, Él se encarnó, y estaban tan ciegos que no se pudieron dar cuenta que el tiempo de la visitación del Mesías había llegado. Y escúchenme bien, y se volverá a repetir, porque el mundo, la aparición del Mesías será una sorpresa tanto para el mundo y será una sorpresa para la nación de Israel. Cristo condenó a la generación a su generación y a todos los judíos de la generación de él, y los condenó porque les dijo: hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y no se dan cuenta de las señales proféticas de este tiempo. Y hay muchísimos cristianos que no saben las señales proféticas de nuestro tiempo. Si usted le pregunta a la mayoría de los cristianos: ¿usted cree que estamos en el tiempo del fin? La mayoría va a decir que sí, pero solo un pequeño porcentaje va a lograr demostrarte bíblicamente que realmente estamos en el tiempo del fin. Empieza a preguntar de iglesia en iglesia:
de hermano en hermano. Hermano, ¿estamos en el tiempo del fin? Por supuesto que estamos en el tiempo del fin. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Cuáles son las señales antes del fin? Y la mayoría de los cristianos no saben responder, ni siquiera saben cómo demostrar bíblicamente si realmente estamos en el tiempo del fin. Como les decía anteriormente, hermanos, hoy vamos a hablar de 5 profecías acerca del fin de los tiempos. Y voy a empezar por la primera. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y si alguien está apuntando, puede escribir, porque este es el título de la primera profecía. Escúcheme, una de las razones por las cuales sabemos que el tiempo del fin está cerca es porque la higuera volvió a retornar. No sé si lo apuntaste, pero la señal es el retorno de la higuera. Vean lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo, vamos a ver, del 32 al 36, dice así: así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Pero acerca de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. En Mateo capítulo 24, Cristo nos está hablando acerca de la señal. Escuchen, de todas las 5 señales que vamos a estudiar hoy, esta es la señal más evidente que nos habla de que el tiempo del fin está cerca. Porque Cristo dijo, de la higuera aprendan esta señal. Cuando las ramas brotan de nuevo, sepan que el tiempo está cerca. ¿Saben una cosa? Cuando yo estaba más joven y estaba apenas empezando a estudiar la Biblia, yo pensé que cuando la Biblia hablaba de la higuera, era simplemente un juego de palabras donde Cristo nos estaba diciendo más o menos esto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el cielo está muy oscuro, saben que está a punto de llover. Yo pensé que cuando Cristo estaba hablando de la higuera, estaba más o menos expresando la misma idea para los judíos de su tiempo. Hermanos, ¿saben quién es la higuera? Israel. La higuera es Israel. Cristo, en otras palabras, estaba diciendo, cuando ustedes vean que la higuera, es decir, Israel, vuelva otra vez a su tierra y retorne y vuelva a ser otra vez una nación independiente, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cuándo volvió Israel a ser una nación independiente? El 14 de mayo de 1948. Y cumplirá 70 años de regresar a su tierra, ahora precisamente el 14 de mayo de este año. Y precisamente va a ser el día en que nosotros los jóvenes estamos de campamento. Miren, hermanos, ustedes saben una cosa. ¿Saben qué están diciendo los judíos? Los judíos no los judíos mesiánicos, no los judíos que creen en Jesucristo. ¿Saben ustedes qué están diciendo los judíos ortodoxos, los que no creen en Cristo? Los judíos ortodoxos para este 14 de mayo del 2018 están esperando que aparezca el Mesías. Y esto no se los digo yo porque lo leyera en internet, es que porque yo conozco muchos judíos y con ellos me comunico porque son amigos míos, conozco judíos y judías y algunos de ellos están ahorita en Israel y me han dicho, ¿sabes una cosa? Todos los rabinos están diciendo que el Mesías puede que aparezca este 14 de mayo porque Israel va a cumplir 70 años y para nosotros el 70 es un número especial.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Jesucristo va a aparecer este 14 de mayo? Jamás, de ninguna manera, porque la Biblia aquí dice que nadie sabe el día ni la hora. Lo único que estoy diciendo es que los judíos piensan que el Mesías aparecerá por primera vez este 14 de mayo. Y sabemos a través del libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que la nación de Israel, al que reciba por Mesías, precisamente va a ser el anticristo. Vean ustedes qué impresionante es esta profecía. Jesús dijo: cuando ustedes vean que la higuera retorne, sepan que el tiempo está cerca. ¿Cuánto tenemos de cristianismo? Ya casi 20 siglos, casi 2000 años. Y ustedes saben una cosa: los cristianos del siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo X, siglo XV, siglo XVII, en el tiempo de la era protestante, ¿saben una cosa? Todos los cristianos podían vivir tranquilos y saber que el tiempo no estaba cerca, porque durante todo el cristianismo, escuchen, casi durante los 2000 años de cristianismo, nunca los cristianos habían visto a Israel como un país. Las únicas dos generaciones de cristianos que han visto a Israel como un país fue la generación de Jesucristo y nosotros. Y nosotros. Yo no sé qué tanta fe tú tienes para las palabras de Jesús, pero si Cristo dijo: si ustedes ven que Israel retorne, sepan que el tiempo está cerca, yo lo creo. Ahora, ¿en qué parte la Biblia enseña que Israel es la higuera? Porque para enseñar semejante doctrina hay que demostrarlo bíblicamente. Vamos a Jeremías capítulo 24. Y si quieres aprendértelo fácil, te voy a dar este tip. Mateo 24 habla del retorno de la higuera. Jeremías 24 habla de quién es la higuera. El mismo número de capítulos. Capítulo 24, capítulo 24. Ambos hablan de quién es la higuera. Vamos a Jeremías 24, capítulo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera. Esto es importante, estas doctrinas que las manejes, porque si alguien te pregunta el tiempo del fin, tienes que demostrárselo bíblicamente. Dice Jeremías 24, Yahvé me mostró, los que tienen la Biblia textual, está en la página 598. Jeremías 24:1 dice: Yahvé me mostró 2 cestas de higos ante la casa de Yahvé. Hago una pregunta: ¿qué fruto produce la higuera? Los higos, ¿ok? Entonces Yahvé me mostró 2 cestas de higos ante la casa de Yahvé, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportó a Jeconías ben Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de los artesanos y los herreros desde Jerusalén, y los hubo llevado a Babilonia. Versículo 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos tan malos que no se podían comer. Versículo 3. Y Yahvé me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Y respondí: higos muy buenos, y otros malos, muy malos, tan malos que no pueden comerse. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: así dice Yahvé, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados. ¿De quién? De Judá. ¿A quién está comparando Yahvé con los higos buenos? A los hijos de Judá, es decir, a Israel, a quienes envié después de este lugar a la tierra de los caldeos. Versículo 6. Pues pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los haré volver a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré. Vean que la Biblia estaba profetizando que Dios iba a enviar al exilio de Babilonia a los higos, es decir, a los hijos de Judá,
es decir, a Israel, pero Dios de esos higos iba a sentir misericordia y Él los iba a volver a hacer retornar. Es por esta razón que estamos enseñando que la higuera es la nación de Israel, y esta es la profecía más clara de que estamos en el tiempo del fin. El retorno de la nación de Israel. Hermanos, yo no sé en qué tienen ustedes en su mente o qué está en su corazón, pero qué vergüenza es que los cristianos tengan más en su corazón el mundial que este acontecimiento que estamos a punto de cumplir, este acontecimiento de que Israel el 14 de este mayo, de mayo de este año, va a cumplir 70 años. Y a lo mejor tú ahí armando el álbum Panini, ¿verdad? Pero tu corazón lejos de las señales proféticas de este tiempo. Cristo le reclamó eso a su generación. Les dijo, ¿por qué no reconocen las señales de este tiempo? Vean ustedes en Costa Rica cómo se hizo un descalabro y un desastre con esto de las elecciones. Gracias a Dios ya hay presidente, gracias a Dios ya terminaron, porque yo en lo personal estaba harto ya. Harto de los Fabri lovers, harto de los Pac lovers. Y que se tiran y que se allá y que aquí, que allá, y todo el mundo pensando en eso, y todo el mundo en esto y en esto, y la gente ni siquiera pensando que, por ejemplo, este año es perfectamente posible que el 14 de mayo estalle una guerra en Israel, por ejemplo. Ustedes tienen que poner una mirada en la historia. En 1975, los judíos fueron atacados ya una vez en una fiesta sagrada, en la famosa batalla de Yom Kippur, donde Siria, Egipto y Jordania, con más de 1000 tanques en la fiesta de Yom Kippur, que significa la fiesta del perdón, atacaron a los judíos. Atacaron a los judíos. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en qué está pasando en Israel, porque Israel es el termómetro de Dios. ¿Cuál es la segunda señal? Vamos, por favor, tengan listo Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. El libro de Daniel capítulo 8. Esto es para que aprendas este conocimiento y no solo cuando te pregunten por qué estamos en el tiempo del fin, digas, no, porque estamos en guerras, ¿verdad? Y hay hambres y pestes. Sí, esas son profecías del fin de los tiempos, pero ni siquiera son de las profecías más evidentes de que estamos cerca del fin. Hermanos, al principio les mencionaba de que Siria fue atacada hace poco por Estados Unidos el año pasado, el viernes también volvió a ser atacada. Y escúchenme bien esto, todo lo que está pasando en Siria, y no olviden una nación que fue destruida también por Estados Unidos en el 2003, Irak, porque de Siria y de Irak, de ahí va a salir el anticristo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Vamos a ver dónde dice la Biblia esto, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue el ambiente perfecto para que saliera de Alemania Adolfo Hitler? El desastre económico después de la Primera Guerra Mundial. Todo líder y todo dictador sale precisamente del caos. Para que un líder salga, para que un dictador se imponga, es necesario que antes haya un caos económico, político y social en un país. Y precisamente todo lo que está pasando en Siria y Irak es el ambiente perfecto para el surgimiento del anticristo. ¿Dónde dice la Biblia que el anticristo va a salir de Siria o de Irak? Bueno, eso lo dice la Biblia en Daniel capítulo 8, versículo 5. Daniel capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo. Vean ustedes lo cerca que estamos del fin. La higuera ha retornado.
Y nada más quiero decirles esto, no solo Israel retornó a su tierra, Siria no tiene ni siquiera 100 años e Irak, esos dos países, Siria e Irak, no tienen ni siquiera 100 años de haber regresado también a su tierra. Agarra un mapa de hace 150 años y busca Siria y busca Irak y sabes, no vas a encontrar absolutamente nada, porque antes de que existiera ahí el resurgimiento de Siria y Irak, lo que estaba era el Imperio Otomano. Y es precisamente en nuestros tiempos cuando volvió a surgir Siria e Irak, que serán dos naciones que la Biblia dice que en el fin de los tiempos tendrán la preeminencia en los periódicos y en todos los medios de comunicación, y todo el periodismo se concentrará en los últimos tiempos en Siria, Irak e Israel. Para que no te quede la más mínima duda de que estamos cerca del tiempo del fin. Daniel 8:5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y se acercó hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y lo embistió con toda la furia de su poder. Daniel, a través de un lenguaje apocalíptico, nos está hablando de un carnero que tiene un cuerno más grande que el otro, y nos está hablando de un macho cabrío que tiene un cuerno en el centro como un unicornio. Todo esto tiene un significado. Vean lo que dice el versículo 8. Aquel macho cabrío vamos a leer el 7, perdón. Y lo vi llegar junto al carnero encendido en cólera, e hirió al carnero y rompió sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerzas para mantenerse delante de él. Lo derribó pues en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Es decir, la Biblia nos está hablando de que este carnero, que tiene un cuerno más grande que el otro, fue golpeado por el macho cabrío, que tiene un cuerno como de unicornio, y ese golpe que le pegó fue suficiente para derrumbarlo y quebrarle sus 2 cuernos. Y aquí es donde tenemos que interpretar la Biblia de manera responsable. Cuando yo tenía como 15 años, escuché una vez diciendo a un predicador que aquí se estaba hablando de la caída de las Torres Gemelas, por el amor de Dios. Que porque un cuerno era más grande que otro, y si los que se acuerdan de las Torres Gemelas, una Torre Gemela tenía un pararrayos y era más grande que otra, y que ahí estaba la caída de las Torres Gemelas. Por Dios, eso no es lo que la Biblia está enseñando, es mucho más profundo. Ahora, vean ustedes lo que dice el versículo 8. Aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno, es decir, el cuerno como de unicornio, fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa. Quiero que traten de imaginarse esto. La Biblia está hablando de que Daniel, Dios le revela un carnero, y el macho cabrío lo golpea, y ese cuerno del centro que este macho cabrío tiene se quiebra, y dice la Biblia que en lugar de este cuerno del centro surgen 4 nuevos cuernos pequeños, y dice la Biblia que aún después de esos 4 cuernos pequeños vuelve a resurgir otro cuerno pequeño. Eso es lo que dice el último versículo, dice, y que se engrandeció contra la tierra gloriosa, es decir, contra Israel. ¿Cuál es la interpretación de esto? Bueno, es que no tenemos que especular. Vean lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Quién es el carnero con 2 cuernos? El imperio medo-persa. ¿Por qué un cuerno era más grande que el otro? Porque los persas eran más poderosos que los medos. ¿Quiénes son los actuales descendientes de los medos? Los kurdos, que son precisamente los que en Siria del norte están luchando por la tierra.
Ahora dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. El macho cabrío y el gran cuerno de ese macho cabrío era el primer rey de Grecia. ¿De cuál rey se está refiriendo? De Alejandro el Magno, que en el año 331 derrotó a los medos persas en la batalla de Gaugamela. En el año 331, Darío el Grande, con 240,000 soldados, se enfrentó a Alejandro el Magno contra 40,000. Por cada soldado griego habían 5 soldados medos persas, y Alejandro el Magno ganó la guerra. Este era el cuerno, el gran cuerno del macho cabrío. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Oigan bien, dice la Biblia entonces que de Alejandro el Magno iba a ser quebrado y en su lugar iban a surgir 4 reyes. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en cuanto al, vean el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Significa que de esa nación se levantarán 4 reinos, aunque no con la fuerza de él. Cuando Alejandro el Magno murió, ¿saben a qué edad murió? A los 33 años. ¿Y de qué murió? De una enfermedad sexual. Alejandro el Magno era bisexual. Era un hombre perverso, era un hombre inmoral. Se acostaba con sus soldados, se acostaba con sus generales. Y cuando murió, cuando estaba a punto de morir, no tenía a quien entregarle el reino. Entonces llamó a sus 4 generales, que históricamente se llaman los diacodos, les entregó el reino. ¿Cuáles eran estos 4 generales? Casandro se encargó de toda la región de Grecia. Ptolomeo se encargó de todo lo que era Egipto. Lisímaco se encargó de lo que hoy en día es Turquía. Y Seleuco se encargó de lo que hoy en día conocemos como Israel, como Siria, Irak e Irán. Esos eran los 4 cuernos que resurgieron. Pero vean qué interesante, porque la Biblia dice que después de esos 4 cuernos iba a surgir otro cuerno pequeño aún. Y ese cuerno pequeño se iba a levantar contra la tierra gloriosa. ¿Saben quién es este cuerno pequeño? Un rey asirio llamado, históricamente hablando, Antíoco Epifanes IV. Este rey fue el que entró a Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar. Y no me voy a meter muy de lleno en esto hoy, pero escúchenme bien esto. Este rey descendió de uno de los diacodos, de uno de los 4 cuernos. Antíoco Epifanes IV descendió de Seleuco, de la dinastía de los Seleucos, y de ahí descendió Antíoco Epifanes y le destruyó a los israelitas, no destruyó el templo, pero lo profanó, sacrificó un cerdo en el altar. Y el anticristo volverá a hacer esto, porque Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que el anticristo traerá de nuevo la abominación desoladora. La abominación desoladora, siempre que la escuchen en la Biblia, es el ofrecimiento de este puerco en el altar. El anticristo volverá a ser lo que Antíoco Epifanes hizo 2 siglos antes de Jesús. Por eso sabemos que precisamente de Asiria el anticristo saldrá. Vamos un momento a Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10, versículo 5. Vean lo que dice la palabra de Dios. La Biblia está hablando en este versículo. Vamos a leer Isaías capítulo 10 al versículo 5. Dice así, Isaías 10:5: Ay, Asur, vara de mi ira, mi indignación, centro de tu mano.
Lo envié contra una nación infiel, lo despaché contra el pueblo de mi ira, para que capturara el botín, tomara despojos y lo pisoteara con barro callejero. Pero no lo entendió así, ni eran sus designios. Su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones, porque dijo: ¿no son todos mis ministros reyes? ¿No fue Calmo como Carquemis? ¿No fue Hamad como Arfat y Samaria cual Damasco? Versículo 10. Así como mi mano alzó reinos de dioses, cuyas imágenes eran más que las de Jerusalén y de Samaria. Versículo 11. Lo que hice a Samaria y a sus imágenes, ¿no lo haré con Jerusalén y sus ídolos? Porque dijo: con la fuerza de mi mano he hecho esto, con mi talento, porque soy muy entendido. Por ello cambió las fronteras de los pueblos, me apodero de sus tesoros, y como valiente derribo a todos los entronizados. Como de un nido mi mano he tomado las riquezas de los pueblos, como cualquiera recoge huevos abandonados. Así yo he recogido todos los tesoros de la tierra, y no hubo quien moviera el ala ni piara abriendo el pico. No sé si estaban poniendo atención a estos versículos, pero el que está hablando aquí es el anticristo. Vean lo que dice: se enaltecerá el hacha, versículo 15, contra el que la empuña, se engrandecerá el serrucho sobre el que lo usa, mandará el cetro a quien lo alza, se levantará la vara sobre el que lo enseñó. Sucederá pues, cuando Yahvé acabe su obra en el monte Sión. Les hago esta pregunta: ¿ya Dios acabó toda su obra en el monte Sión? ¿Ya restauró todas las cosas? No, es por esta razón que esta es una profecía del fin de los tiempos. Vuelvo a leer el versículo 12. Sucederá pues que cuando Yahvé acabe toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, o de Asur, como se puede traducir. ¿Del rey de quién? De Asiria. Es decir, todos los versículos que estudiamos anteriormente era el rey de Asiria diciendo: he tomado las naciones, he despojado a las naciones, lo que le hice a Samaria, no se lo haré también a Jerusalén. He reunido todas las riquezas de los pueblos, como agarrar huevos abandonados. Es una soberbia del corazón de Siria. Y la Biblia dice que para cuando el Señor venga a acabar su obra en el monte Sión, el Mesías Jesucristo castigará la soberbia del rey de Asiria. Quiere decir que cuando Cristo aparezca por segunda vez, la tierra va a tener un gran rey soberano, el rey de Asiria. Y agarra un mapa, busca imperio asirio, si quieres, en Google, y ¿sabes qué te va a salir? Que el antiguo imperio asirio es Irak y es Siria. Es por eso que de ahí va a salir el anticristo. Todo lo que ha pasado con Irak y Siria, hermanos, es una señal del fin de los tiempos. Ustedes saben una cosa: es necesario que aparezca el anticristo para solucionar ese problema, porque la Biblia dice que el anticristo traerá paz. Miren, hermanos, busquen la asamblea que hubo de las Naciones Unidas el sábado después de que Estados Unidos atacó a Siria, y ustedes van a ver que hay una confusión en las Naciones Unidas. Polonia, Francia, Holanda, Estados Unidos, todo el mundo, algunos países a favor de Estados Unidos, otros países a favor de Rusia y de Siria, y otros países no quieren opinar. Es un completo caos político. Y la situación con Siria, si no aparece el anticristo, no va a mejorar. El único que va a lograr traer la paz entre el Medio Oriente, según Daniel 9:27, en Israel y en Siria y en estos países, es el anticristo. Este es el ambiente perfecto para que el anticristo surja de nuevo. ¿Cuál es la tercera señal? Vamos a ir avanzando ya más rápido. La tercera señal acerca del fin de los tiempos. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses,
capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la Biblia. Ya vamos a ir terminando porque las últimas 3 señales ameritan menos explicación. Dice así la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no moverse fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamándose que es Dios. Aquí la Biblia, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la Biblia que el anticristo se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios. ¿De cuál trono está hablando? Está hablando del templo de Jerusalén, que todavía no ha sido reconstruido. No ha sido reconstruido aún. Y ustedes saben una cosa: si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, créanme que los van a llevar al Muro de los Lamentos. ¿Qué es el Muro de los Lamentos? Es lo único que queda del templo en el cual Jesucristo entró. ¿Se acuerdan cuando el Señor entró al templo? Que purificó el templo, que tiró las monedas, que tiró las palomas, que agarró un látigo y golpeó el látigo y dijo: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Bueno, el Muro de los Lamentos es una pared que queda de ese templo que el Señor conoció. ¿Y qué es lo que están haciendo los judíos cuando están orando así? Y ustedes ven que están orando y que metiendo papelitos. Lo que están orando es para que el Señor les permita reconstruir el tercer templo. Dice la Biblia que la nación de Israel será engañada porque el anticristo se hará pasar por Dios y se sentará en el trono de Dios. Pero vean qué interesante esto. Antes de que aparezca el anticristo, dice la Biblia en el versículo 3: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y saben qué significa la apostasía? Abandonar la doctrina de los apóstoles, abandonar la sana doctrina. Y hermanos, la apostasía ya entró a la iglesia. Ya entró a la iglesia. Miren, yo respeto muchísimo lo que cada pastor predica está predicando en sus congregaciones ahorita en la mañana, pero yo no me puedo explicar cómo puede alguien predicar de otra cosa ahorita en una iglesia antes que esta realidad espiritual que está ocurriendo en nuestros tiempos. Ustedes saben lo que es venir y pararse a la iglesia después de lo que pasó este viernes con Siria y venir a hablarles de prosperidad. Eso es apostasía. No estudiar estas cosas con profundidad es apostasía. ¿Saben qué es la apostasía? La apostasía es cuando los cristianos abandonan los hábitos que tiene que tener todo creyente. Ayer Carla nos predicaba en el culto de jóvenes de los hábitos cristianos. ¿Saben cuáles son los hábitos cristianos? Orar. Hay cristianos que ya dejaron de orar. Eso es apostasía. Hay cristianos que dejaron de discipularse a pesar de que la iglesia ofrece discipulado. Eso es apostasía. Hay cristianos que dejaron de servir a Dios para irse al mundo. Eso es apostasía. La carnalidad de los cristianos. Vemos cristianos en inmoralidad, en mundanidad. Esa es la apostasía y de eso ya abunda en la iglesia. Esa es la tercera señal del fin de los tiempos. La apostasía que hay en las iglesias. Toda iglesia que un día de estos yo le predicaba a unos pastores.
donde la Biblia dice que en el fin de los tiempos la gente sentirá comezón de escuchar la sana doctrina. Cuando escuches este mensaje, ¿qué te produce? ¿Deseos de que ya el pastor termine de hablar? ¿Te llama al arrepentimiento? ¿O te hace sentir que pastor más majadero? ¿Qué es lo que produce la predicación de la sana doctrina a tu corazón, a tus oídos? Miren, hermanos, hay cristianos que dejaron los propósitos de Dios en su vida. Yo no desearía estar en los zapatos de un cristiano si el Señor aparece, si dejó su ministerio y dejó la santificación. No desearía estar en los zapatos de un cristiano de ese tipo. Que cuando el Señor venga, nos encuentre sirviéndole a Él y santificados. Y que no sea que nos vaya a encontrar haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que nos da la gana. Por eso es que tal vez a ustedes les dio risa, pero qué preocupante es ver a un cristiano totalmente sumergido en el bendito álbum de Panini y no pensando en estas cosas. Yo a mis estudiantes los veo ahí, ¿verdad? Intercambio, ahora hay tráfico de postales en el colegio. Un día uno me dijo, viera qué bien, vendía a Brian Reese en 500 colones al de Uber. Y una cosa, ¿verdad? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Vean dónde está nuestro corazón. Hay cristianos que tienen una viajadera y una viajadera dentro o fuera del país y tienen meses que no se congregan. Hay cristianos que por la iglesia, por el trabajo o la universidad dejaron de congregarse, dejaron de servirle a Dios. Por Dios, que no sea sorprendido como ladrón en la noche. ¿Cuál es la cuarta señal? Mateo 24, para terminar ya. Mateo capítulo 24. Ojalá este mensaje sea profético. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les hago esta pregunta, ¿qué contestan ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez ustedes han escuchado entre las profecías de Nostradamus? Nostradamus profetizó un montón de cosas que se han cumplido. No todas, pero muchas. ¿Nostradamus era un profeta? La respuesta es no, era un adivino. ¿Por qué? Porque el adivino simplemente te anuncia el futuro. El profeta hace que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Y yo les digo una cosa, esto es un mensaje profético. Esto no son profecías que me estoy inventando yo después de que me comí una pizza en la noche. Y me soñé con caballos y carros y cuernos, no nada de eso. Eso es lo que está aquí. Ojalá que hoy el mensaje profético de la palabra de Dios haga que tu corazón se vuelva a Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Cristo dice las siguientes palabras: pero acerca del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben cuál es la cuarta señal de que estamos en el tiempo del fin? La última generación se iba a parecer al tiempo de Noé. Y hermanos, nuestra generación se parece a la del tiempo de Noé. La iglesia anuncia el fin y el mundo no lo cree. ¿Y qué fue lo que pasó con Noé? Noé empezó a anunciar un diluvio y toda esa generación no le creyó hasta que empezó a llover, hasta que cayó la primera gota. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que cerró la puerta del arca de Noé. Hasta que la puerta fue cerrada y se cerró la oportunidad de la salvación. Y la gente empezó a gritar: Noé, ábrenos, Noé, perdónanos. Hasta que vino la calamidad, creyeron y ya no hubo tiempo para salvación. Y así es, así será la segunda venida de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Cristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué significa eso? Que la segunda vez que Cristo venga a la tierra no va a venir a morir en una cruz otra vez, sino que Él viene como el león de la tribu de Judá
a darle a cada quien el pago de sus obras. Así que cuando Cristo venga, se acabó la misericordia, se acabó el perdón, Él viene a traer juicio. Y esto es lo que el mundo no cree. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en Semana Santa el anuncio que puso Canal 7 en una relación que hubo entre el arca de Noé, y empezaron a decir que muchos barcos llamaron al Titanic una hora antes de que se estrellara, de que habían iceberg, de que tuvieran cuidado, y que las personas que llamaban al Titanic hasta fueron ofendidas de parte de los capitanes del Titanic diciendo que no fastidiaran. Y tomaron una decisión los barcos que llamaron de apagar, ¿cómo se llama? El telégrafo, que los telégrafos los apagaron debido a las ofensas. Y eso lo transmitió Canal 7 en un anuncio, diciendo que así estamos como en el tiempo de Noé, diciendo de que nos volvamos a Dios. Eso estaba diciendo un anuncio de Canal 7. Por Dios, yo en los 30 años que tengo, nunca había visto un anuncio donde Dios le hablara más claro al pueblo de Costa Rica. Si nosotros no nos arrepentimos, si no nos volvemos a Dios con señales tan evidentes, ya nada hará que nos volvamos a Dios. Vamos a dejarlo hasta acá. Solamente quiero que vayamos a Isaías capítulo 55. Ahí les quedo viendo la quinta profecía, pero no quiero hacer más largo el mensaje. Isaías capítulo 55. Hermanos, vean qué hermoso lo que dice la palabra de Dios. Miren qué reconciliador. Hermanos, que ustedes están aquí presentes y las personas que nos están escuchando por Facebook, vuelvan su corazón a Dios. Vuelvan su corazón a Dios. Vean lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado. Invocadlo mientras Él esté cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahvé, y Él se apiadará de él. Nuestro Elohim, que es grande porque nuestro Elohim es grande en perdonar. Miren qué hermoso esto. Buscad a Yahvé mientras Él pueda ser hallado, e invocadlo mientras Él está cerca. Y deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahvé, y Él se apiadará de él. De él. ¿Saben una cosa? Todas estas señales que estamos viendo, hemos visto hoy, no es para generar temor en el corazón del pueblo, es para que las personas se vuelvan a Dios, y Él volverá a tener piedad de esas personas. De esas personas. Enderezcamos nuestros caminos, arrepintámonos de todo corazón. Quiero invitarles a que pasen adelante los ministros, por favor, y voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y vamos a cerrar por un momento nuestros ojos.